Bueno, vamos a empezar en la charla de hoy, que va a ser una continuación de la que dimos la semana pasada. Hacemos un pequeño recordatorio. La semana pasada lo que hicimos fue hablar sobre la bobina de carga en una antena corta y hablamos de cómo hasta dónde podíamos trabajar y diseñar y calcular la bobina. La bobina de carga que teníamos que poner dentro del radiador o insertándola en el radiador en función del punto en el que nosotros quisiéramos insertar esa bobina. Recordemos también que la bobina la deberíamos de insertar al menos un 60% del radiador, o sea, por arriba del punto de alimentación, 60% de la altura, porque recordemos que en ese 60%, digamos, inferior, o sea, desde el punto de alimentación hacia arriba, se radiaba el 80% de la capacidad de radiación de la antena. Entonces nos interesaba poner los aditamentos que tuviéramos que poner por encima de ese 60% de longitud. Ahora lo que vamos a hacer es construir una antena, o sea, diseñarla y construir la bobina. No hay mejor manera de hacerlo que haciendo un ejemplo y tratando de hacerlo. Y es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que tenemos tres mástiles, tres trozos de mástil de 2,5 metros, de 35 milímetros, de estos que se emplean en televisión. Tenemos tres mástiles, y si no los tenemos, los compramos. Pues igual, tres mástiles de 35 y 2,5. Y queremos construir una antena que trabaje en 7,1 megaciclo. Lógicamente, los tres mástiles emplean, o sea, de 2,5 metros, la suma de ellos son 7,5 metros. 7,5 metros menos los 20 centímetros que se incrustan unos en otros al empalmarlo, pues son 7,1 metros. Necesitamos 10 metros y un poco. Luego nos faltan 3 metros de mástil. Lógicamente esa antena no va a radiar, o sea, no va a poder resonar en los 7,1 megaciclos. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos los cálculos teóricos de ese radiador que trabaje en 7 megaciclos, nos vamos a encontrar con que tenemos una impedancia de entrada de 14,75 ohmios de resistencia y 165,66 de reactancia. Obviamente vemos que esa resistencia de 15 ohmios más o menos es muy baja frente a los 50 que necesitamos, y además ha aparecido una reactancia que es indeseable de carácter capacitivo. Nuestro primer objetivo va a ser quitarnos del medio esa reactancia para que al menos la antena sea resonante, que significa que no tenga reactancia y que solo tenga resistencia en su entrada. Luego tendremos que compensar esa resistencia para conseguir la resonancia. La reactancia, o sea, para que conseguir la resonancia, la reactancia de entrada debe ser igual a 0. Aunque aquí podemos puntualizar de que es posible que el diseñador en algún momento determinado no quiera tener la resistencia igual a 0, o sea, la reactancia igual a 0, sino dejar un residuo de reactancia para poder utilizarla para luego, en su momento, que eso ya es otra historia, instalar un otro transformador y conseguir la adaptación de impedancias de esos 14,75 a los 50 que son necesarios. Pero en fin, para nosotros, y en este caso, vamos a hablar de que la reactancia que necesitemos es 0. Por lo tanto, vamos a recordar. Ya he dicho que tenemos que procurar de que el 60% del radiador desde la base esté libre de inserciones y de historias, ¿no? Para evitar, o sea, para que la radiación sea al menos el 80%. Entonces, utilizaremos un punto o elegiremos un punto en el cual nosotros podamos insertar la bobina por encima de ese punto del 60%. Elegiremos uno.
podemos cortar la bobina donde nos parezca. Los tres mástiles, una vez empalmados, los podemos cortar donde queramos para insertar la bobina en ese punto. Pero, aprovechando que son tres mástiles, lo que vamos a hacer es dejar dos mástiles y el tercer mástil, el más alto, ahí en el punto de conexión con los otros dos, ahí vamos a insertar la bobina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer insertando entre los dos puntos de empalme un aislante, un trozo de aislante, para que dar continuidad mecánica a todo el conjunto, pero no continuidad eléctrica. Habrá una continuidad eléctrica que supone los dos mástiles inferiores y luego otra parte eléctrica que será el mástil superior. Entonces tendremos, como digo en el último párrafo, tendremos un tramo radiador interior, lo vamos a llamar interior, entre la alimentación y la bobina. Y después de la bobina tendremos un exterior de 2,5 metros unidos eléctricamente. Entre la alimentación y la bobina tenemos dos mástiles de 2,5, pero como uno está incrustado en el otro, no son 5 metros, sino 4,8. ¿Vale? Bien, esto vendría a ser más o menos esto. La manera de construir para insertar la bobina está en función de la inventiva que pueda tener el diseñador. Si el diseñador soy yo, pues puedo poner por ejemplo, mástil inferior, el primer mástil, empalmado el segundo mástil, y cuando acaba el segundo mástil le inserto como esto es de 35, la parte interior viene a ser 32 por el espesor de la pared del mástil. Entonces cabe perfectamente un trozo de tubo de PVC de 32 milímetros y empalmar luego el otro tramo de mástil de 2,5. Yo le abro unas aperturas, unas rendijas, para luego poder poner una abrazadera y poder apretar las bocas de los mástiles al tubo para fijar muy bien esa situación. Y aprovechando esas abrazaderas puedo poner en el exterior un soporte también de PVC y ahí enrollar la bobina, vamos. Hay que tener en cuenta también de que estamos en un entorno de hierro, porque esto es hierro galvanizado o acero galvanizado, y no podemos utilizar cobre. Hay que tener en cuenta ese tema, por el tema del deterioro galvánico que se utiliza cuando se juntan dos metales de distintas naturalezas en función de su propia naturaleza. Ahí habría una corrosión. Entonces lo suyo sería poner aluminio, por ejemplo. O si los mástiles fueran de aluminio, pues aluminio con aluminio. Esto tendría que ser aluminio también. Teniendo en cuenta ese detalle constructivo, que tiene un cuento así un poco forzado, pues bueno, podría ser una manera. Otra manera podría ser el aislante, hacerlo más largo y en el mismo aislante poner la bobina, ¿no? Otra manera sería con un cilindro macizo de nylon o de teflón, etcétera, pues poner aquí los dos mástiles y enrollar la bobina en el propio aislante. Normalmente cuando se hace esto, el tramo exterior suele ser un tramo delgado y de acero suele ser, y normalmente se llama whip. Eso lo veis sobre todo en las antenas de móvil de coches. El tramo exterior baila mucho y tal, porque es de acero, baila mucho. Bien. Esto que podría ser, pero ahora nuestra idea está en calcular la bobina. ¿Qué bobina ponemos ahí? La función. Es una bobina en la que lo único que sabemos de la bobina es que disponemos de un hilo conductor, imaginemos que es cobre, de 1 milímetro, por ejemplo, en este caso,
y que el soporte de esa bobina va a ser de 40 milímetros, un tubo de 40 de PVC. Está en el mercado todo esto. Entonces, la manera de hacerlo es hacer una serie de cálculos teniendo en cuenta con nuestros conocimientos de líneas de transmisión. Obviamente, no voy a hablar aquí ahora de cómo lo calculamos, o sea, de cuáles son la formulación de todo esto, puesto que ya está hecho. Y entonces, como ya está hecho, pues vamos a aprovechar lo que tenemos hecho. Esto es un calculador que he hecho yo, precisamente para esta historia. Este calculador vuelve a estar en mi página web. Como todos mis calculadores, la entrada de datos están en azul y los resultados están en rojo. En la entrada de datos nosotros decimos que la frecuencia es de 7,10, que la reactancia de entrada, que este programa o este calculador contempla la posibilidad de que no sea resonancia, como he comentado antes, pero bueno, en principio aquí decimos que sí y decimos que es 0 la reactancia de entrada. El tramo interno, que es desde la alimentación hasta la bobina, como hemos dicho antes, es de 4,80, el tramo externo es de 2,50 y el radio de cada parte son 17 milímetros, porque son 35, la mitad 17. He redondeado un poco, tenía que haber puesto 17,5, pero bueno, a medio milímetro arriba o abajo no pasa nada. Cuando yo he metido estos datos, el calculador hace los cálculos intermedios y nos da los resultados. ¿Y qué resultados nos da? Pues nos dice que la reactancia de la bobina es de 404 ohmios y que la inductancia de la bobina de carga son 9,06. Luego necesitamos construir una bobina de 9 microamperes. Esto más o menos viene gráficamente y de un golpe de vista lo vemos aquí. Tramo interno 4,80, metemos la bobina, tramo externo 2,50. Luego esto es, imaginar, son datos para el diseñador. El diseñador, hay unos cálculos intermedios, este tipo de cálculos intermedios que lo pone aquí para que él más o menos lo tenga visto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que meter una inductancia de carga de 9 microamperes. Ahora lo que tenemos que hacer es construirla. Como tenemos datos de entrada, el diámetro de los soportes son 40 milímetros, el tubo de PVC, y el diámetro del hilo de 1,12 milímetros, que es el hilo de 1 milímetro cuadrado. El hilo de 1 milímetro cuadrado que compramos en la tienda, su diámetro es 1,12. El programa lo calcula y nos dice que necesitamos 19 esferas y media, y además da una serie de datos adicionales que pueden servir para luego, que dice que la resistencia de la bobina a la radiofrecuencia será de 0,91 ohmios y que la longitud de la bobina será 4,37 centímetros. Además, luego ya para el resto de toda la información del monopolo o del dipolo, pues nos da una serie de datos más. Esto también viene a ser, está un poco fuera de nuestro objetivo de ahora, de calcular la bobina y la de carga, pero nos viene bien al diseñador, nos viene bien esta serie de datos. La resistencia de la bobina en el punto de alimentación, que es la que va a afectar se va a sumar a la resistencia de entrada como resistencia de pérdidas. La resistencia de radiación en el punto de alimentación, no donde nos ha dado antes el cálculo que hemos hecho teórico, sino desplazado al punto de alimentación, nos da una resistencia de 22,52. Tenemos, si estimamos una resistencia del plano de tierra de 5 ohmios, tendremos una resistencia de entrada de 27,90, que nos dará una ROE de 1,79 respecto a los 50 ohmios, y supone un rendimiento de un 80%. Eso es en el caso de que fuera un monopolo. Pero en el caso de que fuera un dipolo, porque los dipolos se cargan igual,
y entonces todo esto que hemos hablado de una antena vertical nos lo podemos trasladar a cada una de las ramas del dipolo. Podríamos suponer de que tenemos un dipolo de 7,1 metros en cada rama, que la hemos cortado en 4,80 y hemos puesto una carga a cada lado del dipolo. Y entonces tendríamos que la resistencia de alimentación sería 0,76, que la resistencia de radiación serían 45 ohmios, que la resistencia de entrada, como no hay resistencia de plano de tierra, serían 45,80, que la ROE sería 1,09, porque eso estaría prácticamente ajustado al dipolo. Una pregunta, Armando, ¿vale la misma inductancia si es monopolo que si es dipolo? Claro, ¿Es la ¿verdad? Es lo mismo, la inductancia es la consecuencia de la reactancia que necesitas. La reactancia que necesitas está en función de la longitud del cable, ¿sabes? O sea que para compensar la otra reactancia capacitiva. Ahora bien, una vez hemos construido la bobina, y nos ha dicho que tiene 9 microhenrios, tenemos que poner un poco el solfa a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una serie de fenómenos que en realidad a la hora de construir la bobina van a hacer un efecto sobre ella, de tal manera que lo que hemos dicho que era no va a ser. Por ejemplo, explicamos ahí, el número de espiras calculado para conseguir la inductancia necesaria es un valor aproximado cuyo número exacto se tendrá que determinar con un medidor de inductancias. En principio, ¿por qué? Porque a la hora de construir una bobina están las manos del constructor. El constructor puede tener muy buenas manos o pocas manos. El calculador ya de momento está diciendo que calcula la bobina al aire. Nosotros le hemos metido un soporte de PVC que va a modificar la capacidad entre espiras, por un lado. Luego el hilo debe estar desnudo. Nosotros lo estamos poniendo con un forro de plástico. Si lo ponemos desnudo, tenemos que las espiras tienen que estar separadas el mismo espacio que su diámetro, cosa harto difícil de que una vez puestas las bobinas se queden en su sitio cuando quitemos el espaciador que necesitamos para que las bobinas queden tal. O sea, hay una serie de parámetros que están en las manos del constructor, por un lado. Luego entonces las 19,5 espiras que hemos puesto puede que no den los 9 microhenrios porque las espiras han quedado un poquito más juntas, porque hay alguna imperfección siempre. Consecuencia que debemos de medir una vez la hemos construido, para asegurarnos de que tienen los 9 microhenrios que hemos calculado. Y si no, pues hay que manipular la bobina hasta conseguir esa inductancia. Además del número real de espiras que hemos calculado, también es aproximado más o menos, porque hay una serie de factores de corrección en la asistencia de la bobina. ¿Por qué? Primero, en función de la longitud, de la relación longitud-diámetro de la bobina, puede ser más corta o más larga. La concentración del campo magnético que discurre por el interior de la bobina no es uniforme. En el caso, aquí se puede ver perfectamente en el dibujo cómo la densidad del campo magnético a lo largo de la bobina es más pequeña en los extremos de las bobinas que en el centro. No es uniforme. Al no ser uniforme, la inductancia que hemos medido no es la que corresponde con la bobina. Hay otra historia que es el factor de proximidad entre espiras. El hecho de que las espiras estén más o menos juntas también nos va a afectar al resto de parámetros. En el caso de
sobre todo a la parte de la resistencia de la bobina, la resistencia ómica a la radiofrecuencia, me refiero. Entonces, uno de los investigadores, Merdust, hizo una tabla empírica, no hay fórmulas. Hizo una tabla empírica en la que se veía cómo afectaba determinados parámetros físicos a la resistencia ómica de la bobina. Y aquí vemos, por ejemplo, estableció una bobina, o sea, una tabla de dos entradas. Una entrada que relacionaba la longitud al diámetro y otra del diámetro del hilo a la separación de espinas. Aquí vemos, por ejemplo, esta entrada es D sobre P. P vemos que es la distancia que hay entre centros de espinas, que corresponde normalmente al doble. Bueno, en el caso, ahora veremos el caso de que sea el doble, o sea, de que la separación entre espinas sea la misma que el diámetro. Aquí en el dibujo se ve que no, que la separación entre espinas es mucho mayor que el diámetro del hilo. Y en la relación entre el diámetro y la separación de espinas es uno de los factores, y el otro es la longitud con el diámetro. Vamos a suponer que tenemos nuestra espina, nuestra bobina la estamos construyendo para que la separación entre espinas sea el doble entre centros, el doble del diámetro, que es lo normal, ¿no? Entonces nos fijaremos en la fila de 0,5, ¿vale? Y entonces, por otro lado, hemos construido esa bobina de tal manera que la longitud y el diámetro son iguales. Nos fijaremos en la columna de 1. 1 sobre 0,5 nos da 1,76. ¿Qué significa eso? Pues significa que si nosotros cogemos toda la longitud del hilo de la bobina, la estiramos, lo tenemos recto y calculamos o medimos la resistencia a la radiofrecuencia de ese hilo, una vez lo hayamos enrollado tal como hemos calculado, la resistencia de ese hilo hay que multiplicarla por 1,76. Luego no es lo mismo, no hay que considerar el hilo recto de la misma forma que consideramos el hilo una vez enrollado en su sitio para la bobina. Aquí he hecho un pequeño comentario de cómo determinamos cuál es la resistencia a la radiofrecuencia del hilo, o la podemos determinar, del hilo cuando una vez es recto. Una vez recto, tenemos que si el hilo es de cobre redondo, la resistencia del cobre por metro es la raíz cuadrada de la frecuencia en megaciclos partido por 24 veces el radio en milímetros. Si es plata, nos da lo mismo, pero por la raíz de la frecuencia en megaciclos partido por 25. Y si lo hacemos con aluminio, la raíz frecuencia de la frecuencia partido por 19 veces el radio en milímetros. La longitud del hilo de la bobina la calculamos teniendo en cuenta de que es una circunferencia y además, como es una espiral que avanza, hay que añadirle un poquito más de hilo, que es el que correspondería a la circunferencia y horizontalmente hasta la siguiente espina. Es un poquito más. Viene aquí con esta formulita se calcula. Bien, pues entonces ya tenemos los datos de la bobina. Bueno, ya sabemos más o menos que hay un parámetro que nos está de alguna manera cordiando en el sentido de que no es lo que creíamos. Pero hay más. El diámetro efectivo de la bobina difiere ligeramente de su valor físico. O sea, si nosotros hemos dicho que la bobina tenía 40 milímetros de diámetro, en realidad no tenemos 40 milímetros. Tenemos un poquito menos. Y eso lo calculó Stuttgart, otro diseñador. La inductancia mutua de espinas adyacentes es otro factor que nos incordia.
Y el factor o sea, lo valoró Nye, otro investigador. La propia autoinductancia del conductor, al ser redondo, otro factor que hace una corrección. Y esto, pues ahí Nye y Rosa. Y luego la propia fórmula del cálculo del número de espiras, que tiene cierto margen de error, aproximadamente el 1%. Todos estos factores interfieren en nuestro cálculo teórico de la bobina. Y por estas mismas razones el valor de la resistencia serie, en el caso de la bobina, de la resistencia serie, que hemos visto que aumenta, en realidad cuando enrollamos el hilo, aumenta, ¿qué ocurre? Pues que al aumentar la resistencia disminuye el Q. Recordemos que el Q viene determinado por la reactancia partido por la resistencia. Y al mismo tiempo, al cambiar el Q de la bobina, pues que también son aproximados, tanto la resistencia serie como el Q. En realidad, hay muchos autores que consideran que la bobina es adimensional a la hora de calcularlo. Pero además, gente estudiosa en el tema de antenas. Yo no sé si es porque saben lo que está pasando, pero no quieren meterse en Honduras o no lo saben. Pero normalmente siempre consideran que la bobina no tiene dimensión. Es una inductancia sin dimensión. Y eso es un error tremendo, porque una bobina tiene dimensión, tiene una longitud de bobina. Y además se comporta en realidad como una línea de transmisión helicoidal. Es un guiaondas. Y como tal hay que considerarlo. No hay calculadores de bobina por ahí que consideren a la bobina de tal manera. ¿Por qué? Porque normalmente todos los calculadores de bobina que hay consideran la bobina en bajas frecuencias. Entonces no hay calculadores de alta frecuencia, excepto uno que yo he encontrado. Y no creo que haya muchos más. Y este que he encontrado yo, que ahora vamos a analizarlo, está en esta página web. Que le esté interesado en calcular bobinas, en hacer otros cálculos después de haber escuchado esta charla y querer aprovechar estos conocimientos, le aconsejo que la mire, o sea, que la vea. Él sí que introduce cierta longitud angular a la bobina. Dice, esta bobina tiene una longitud determinada. O bien medidas normalmente eso lo miden en radianes. Radianes es otra forma de medir los ángulos. Los ángulos se miden en grados, o estamos acostumbrados, más o menos, medir en grados, y los ángulos, y sin embargo, hay otra forma de medida que son los radianes, ¿no? Que viene a ser que un radian son 57 grados, más o menos. Una circunferencia entera tiene 360 grados, pero también tiene 2 pi radianes. Media circunferencia, 180 grados, y pi radianes. Y los cuartos, pues 90 grados son pi partido por 2, bueno, y los 3 cuartos, pues 3 pi partido por 2. 2 pi partido por 3. No, 3 pi partido por 2. Bueno, quiero decir que al introducir cierta longitud angular, nos encontraremos con un conjunto de los dos radiadores lineales, o sea, los dos tramos lineales, el de abajo, o sea, el interior y el exterior, más un tramo más intermedio que también aumenta la longitud total del conjunto. Por lo tanto, al aumentar la longitud total del conjunto, vamos a aumentar la resistencia de radiación y vamos a disminuir la reactancia, o la reactancia dejamos de cero. O sea, vamos a aumentar la resistencia de radiación y por lo tanto la potencia emitida. Vamos a mejorar el radiador por esa parte. Y una vez aumentada la inductancia. Bueno, ya a partir de aquí, esto es lo que os encontraréis en el calculador. Este calculador de bobina del Hans-Bauwens, que es de Sturmbach, precisamente uno de los estudiosos de las bobinas. Además, detrás hay, aparte de que está el
todo el lenguaje de programación de ese calculador es una pasada, porque está en Python, me parece que es. O sea, una evolución del Java. Es una pasada. Aquí considero la bobina como lo que es. Tiene, como todos los calculadores, una tabla de entradas de datos, teniendo en cuenta que ya tenemos la bobina. Como tenemos la bobina hecha ya, ahora queremos saber los parámetros de esa bobina, cómo se va a comportar. Lo primero que hacemos es meter la bobina. Decimos que el diámetro son 40 milímetros, que el número de vueltas son 19,5, que la longitud de la bobina son 4,37. Todo esto lo hemos calculado con nuestro calculador. Que el hilo o tubo del diámetro, o sea, tiene el diámetro tiene 1,12 milímetros, y luego él dice: dime qué material es. Y yo le digo: cobre recocido, cobre blando. Y ese cobre blando, él dice: bueno, pues esto tiene una conductividad de 17,2 nanomios por metro. Muy bien. Y tiene una permeabilidad de prácticamente 1, ¿vale? ¿Y a qué frecuencia va a trabajar? Le digo: a 7,1. Entonces él me da otro resultado. Dice: pues el P, que es hemos dicho que era la distancia entre dos espiras, entre centros de dos espiras, dice es 2,24 milímetros, justo el doble, 1,12, 2,24. Y luego ya empieza a decirte: vamos a ver, con esos datos, el factor de proximidad, el de Merdus, el que hemos visto en la tabla, pero interpolado, porque no corresponde a los datos, hay que interpolar valores cuando no corresponden a lo que nosotros hemos dicho, dice es 1,68. Y que el diámetro efectivo no son 40, sino son 39,75. Y luego dice más factor de corrección: la no uniformidad del campo dentro del campo eléctrico, del campo magnético, dentro de la bobina, da un factor de corrección de 0,7 tal. Que el factor de corrección de la autoinductancia del conductor da otro factor. Que el de la impedancia mutua da otro factor. Con todo eso él ya lo está considerando a la hora de hacer todo el resto de cálculos de la bobina. Que la longitud física del hilo son 2,450 metros, pero que la efectiva longitud de la bobina son 2,435. Y que el efecto piel, la penetración dentro del material del conductor para la resistencia, para su resistencia, son 24,8 micrometros. Esto sabéis que es el efecto piel cuando hablamos del factor del skin. El skin es piel. Sabéis que en la radiofrecuencia, cuando la radiofrecuencia va por un conductor, no utiliza todo el volumen del conductor, sino que solamente se mete dentro del conductor un poco. Por eso, como si fuera solo la piel. Y lo que se mete es eso, 24,8 micrometros. Pero aquí está lo importante, lo más importante de todo. Y es, aparte de que el ángulo que forma el paso de la bobina es 1,3 grados, que bueno, más o menos está bien para datos. Pero aquí tenemos el factor de propagación axial. Es cuando la utiliza, o sea, está considerando aquí la bobina como un guía ondas, una línea de transmisión. Y te da un dato, beta. Beta es la cantidad de grados, en este caso radianes, por metro de longitud de onda. En este caso, de la longitud de onda de 7 megaciclos. Y te dice que son prácticamente 350 radianes por metro. Y además, como la considera una línea de transmisión, te da su impedancia característica. No son 50 ohmios, son 3.937 ohmios. Estos datos son los que podemos ver después, si nos da tiempo.
Luego ya te dice que la inductancia efectiva no son 9, sino son 9,57. Que la reactancia son 426, no 408, etcétera. Bueno, te hace una serie de correcciones y te dice aquí, ¿os acordáis que os decía yo que una bobina el miércoles pasado, que una bobina debía trabajar en un margen de frecuencias que fuera un cuarto de su frecuencia de resonancia? Muy bien, pues aquí te da la frecuencia de resonancia calculada, no hace falta medirla, la da calculada, 42 MHz. Luego sabemos que esta bobina nuestra podemos dejarla trabajar bien, trabajará de una forma lineal hasta los 10 megaciclos, más o menos. Como la necesitamos para 7 megaciclos, perfecto. Y esto es todo. Esto es todo lo que tengo. Si hay alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Y si alguien tiene interés en ver cómo hemos hecho los cálculos para determinar la reactancia de la bobina y la propia bobina, pues ahora después de las charlas, aquí en la pizarra, en un momento se explica. Ahí has dicho la impedancia característica, que sale como si fuera una línea de transmisión, sí, de 3.000 ohmios. Sí. Eso comparado con los ohmios que tiene como bobina, quiere decir... No tiene nada que ver. O sea, olvídate ya. Olvídate. Ahora consideras una vía de ondas helicoidal. Y olvídate ya de la bobina, de los valores de la bobina y todo. Mírala ya solo como un guía onda. Creo que esa línea de 3.000 ohmios es como si no hubiese línea. Pues es una línea muy juntita. Una línea muy juntita. Entre más separada, tú coges dos hilos. Entre más los separes, tú coges dos hilos, una línea de dos hilos, bifilar. Dice impedancia característica. ¿Cuál es la formulita? 276 por el logaritmo de la relación diámetro tal. Y eso te puede dar 400 ohmios, 300 ohmios, 450, o 600 ohmios, más o menos. Bueno, pues imagínate que tienes una línea así, pero con 3.000 y pico, casi 4.000 ohmios. ¿Qué pasa? Que está en función de la separación de hilos. Pues en este caso los hilos están muy juntitos. Pero puedes considerarlo así. El efecto neto es que no hay línea equivalente, sino que hay bobina. Es el elemento concentrado. Bueno, no sé yo exactamente, sí. No tiene que ver. No, ¿por qué? ¿Por qué no va a haber línea? Porque una línea de una impedancia de 3.000 ohmios frente a los pocos ohmios que tiene de reactancia la bobina. No, pero es que no sería así, perdona. Lo voy a dibujar aquí. Vamos a ver, el primer tramo de la bobina, esto sería así. El primer tramo de la bobina tendrá aproximadamente unos 400 ohmios. ¿Vale? 400 ohmios porque esto viene del 60, ya voy a hacer con una formulita, el logaritmo de 2h, o sea, 2 veces la longitud, partido por el radio, menos 1. Vale. De aquí salen los 400 ohmios. Y aquí ahora le ponemos un trocito de línea que tiene 4.000 ohmios. Y aquí tengo otro trozo que tiene otros 400. Esto va a ser la línea que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar esta. Pero donde está la línea de 4.000 ohmios, ahí está puesta la bobina. Sí, es el equivalente de la bobina son los 4.000 ohmios. Es el equivalente de la bobina. Vamos a poner en paralelo con la bobina una línea de transmisión de 3.000 ohmios de impedancia característica. Que no está en paralelo, ¿no? O sea, una cosa es que vamos a ver, tú tienes la bobina, pero tú la bobina ahora la has convertido en un guía ondas. Ahora ya la consideras un guía ondas. Si olvídate ya de la bobina, no hay bobina. Tienes un guía ondas. Y ese guía ondas tiene una impedancia característica distinta. El único efecto que hace esto es el desfase. O sea, aquí hay un cambio de fase tremendo. Pues a lo mejor de 50 grados. O sea, si todo esto tiene que tener 90 grados, esto tendrá lo que sea, tendrá, ponle que ponga 30 grados y esto que tenga 20, y aquí se pierden 50 grados.
No es que se pierdan, es que hay un cambio de fase. Como hay un cambio de fase, cuando tú tienes una línea y está abierta, y cuando llegas aquí y tienes una fase así, o sea, el ángulo es este, pero la que vuelve tiene el ángulo 180 grados al revés, o sea, hay una fase de 180 grados. Entonces, tú aquí ya te olvidas de la bobina, no hay bobina, hay una línea de transmisión. Hay bobina y línea de transmisión en paralelo. Y la línea de transmisión. Pero no está en paralelo. ¿Por qué no? No, está en serie. Entonces, Pero encima está la voz superpuesta, está la bobina. que no, olvídate de la bobina. Yo, vamos, no le veo la bobina. No hay bobina ya. O sea, yo estoy considerando esa bobina como un guía ondas. Tengo un guía ondas, ya no tengo una bobina. Tengo un guía ondas. Tengo una línea de transmisión. Y si yo tengo eso como una línea de transmisión, no tengo una bobina, tengo una línea de transmisión. A estas frecuencias. ¿Vale? Y entonces, si es una línea de transmisión, ahora yo calculo los parámetros de esa línea de transmisión. Que está hecha con una bobina, pero es los parámetros de una línea de transmisión. Entonces ya no considero la bobina, considero la línea de transmisión. Cuando hago esa conversión. Tú cuando haces una conversión de una variable en una ecuación, ya no consideras de dónde viene. Tú operas la variable. ¿No? O sea, operas el nuevo valor, ¿no? El t famoso. Entonces, que la función de no sé qué igual a t. Entonces ya operas la t. Y luego al final ya vuelves a convertirlo otra vez. Pero aquí, pues, aquí haces lo mismo. Tú te olvidas de la bobina y ya solo consideras la línea de transmisión. Que tiene un coeficiente de onda que es beta y una impedancia característica, la que sea, como esta línea, ¿no? Que tiene lo mismo, tiene su beta y su impedancia característica. Todas iguales. ¿Cuánto es la impedancia característica del tramo del esfero? ¿De esto? Sí. Ya te digo aquí, 60 veces el logaritmo de 2 veces la longitud partido por el radio menos 1. Bueno, al final. Y viene a ser unos 400 euros. 200 Sí, de 300 y 500. Si tú luego solo ves otra línea que es de 4000, eso está súper desadaptado. Es que no hay adaptación. Ya te vuelvo a decir, no hay adaptación. Aquí hay una continuidad eléctrica. No hay bueno, sí que hay desadaptación. Por eso esa desadaptación, ¿en qué se traduce? Se traduce en un cambio de fase. No, porque sí. Bueno, así lo veo. Bueno, pues soy el chico, yo lo veo así. Bueno, no es que lo vea yo, ¿eh? Yo lo veo porque lo he estudiado. Solo hay que tocar libros, solo hay que tocar esa parte de teoría. Suspendemos todos. No te has quedado. ¿Habéis tomado las apuntes?